Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a Papá Lector, mi nombre es Luis Ibarra y hoy, una vez más, estoy encantadísimo de que me acompañe Jaime Alfonso Sandoval, un autor que en casa nos encanta, recomendamos cada que tenemos oportunidad y disfrutamos cada que saca un nuevo libro. Bienvenido, Jaime, una vez más a este espacio. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias por un espacio más en Papá Lector. Siempre es un gusto platicar contigo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ¿por qué voy a platicar una vez más con Jaime? Bueno, porque resulta que tenemos por acá Tiempos Canallas de Jaime Alfonso Sandoval. Y bueno, básicamente la charla de hoy va a ser sobre este librito. No vamos a hablar mucho de la trama, porque, bueno, ahorita les explico el porqué, pero no va a haber mucho de la trama porque si no nos soltaríamos un montón de spoilers, porque ahorita vamos a platicar de la característica de Jaime Alfonso con sus libros, pero bueno, básicamente es sobre esto. Conoceremos algunos detalles interesantes sobre el libro porque se los vamos a preguntar. Y bueno, Jaime, como es costumbre, me encantaría que nos hicieras el enorme favor de platicarle a los lectores y a las lectoras qué encontrarán en Tiempos Canallas cuando lo lean, por favor. Claro que sí, bueno, Tiempos Canallas es una novela para jóvenes y jóvenes adultos. No es una novela para niños, aclaro, porque también tengo una línea de novela para niños. Esa es una novela con elementos de thriller, de novela histórica y de fantasmas, obviamente. Tiene un elemento de literatura de terror. Rápidamente les voy a dar como la introducción, no les voy a hablar un poquito más allá. Imaginen que un hombre empieza a escribirle unas cartas a una jovencita que está en la universidad. Nomás le dice estimada A, no le dice nada más, no sabemos ni siquiera su nombre, y le empiezan a llegar cartas escritas a mano. Como se usaban antes. Entonces le dice, estimada A, usted no me conoce, yo llevo años esperando poderle escribir estas cartas, no se preocupe, nunca nos vamos a ver. Si usted se asusta a cualquier problema que tenga, me dice me manda un mensaje y automáticamente yo detengo las cartas. Pero déjeme solamente escribirle un poquito y contarle de mí, de mi adolescencia, porque su historia y mi historia están enlazadas a través de un cuento de fantasmas. Entonces así empieza a contar la historia a alguien que se llama Diego, que en los años 80 llega a la Ciudad de México después de los terremotos de esa época y empieza a vivir con su papá. Termina viviendo en un edificio encantado. A partir de ahí empiezan a como abrirse, son 25 cartas. Cada carta va abriendo como una fase de la historia y vamos encontrando un edificio de estos antiguos que están, bueno, todas las ciudades tienen un barrio antiguo, este es uno de los barrios antiguos de la Ciudad de México, que tiene muchísima historia y mucha gente ha pasado por ahí. Obviamente empieza un enigma, acaba de desaparecer una vecina, algunos dicen que desapareció, se desvaneció incluso dentro del ascensor entre un piso y otros dicen que no, obviamente se fugó, y a partir de ahí que aparentemente es un misterio menor entre los chicos que son las vacaciones, empiezan a investigar alrededor de este misterio y todos los demás misterios que hay en el edificio. Entonces, a partir de aquí se van a desgranar un montón de misterios, hagan de cuenta que es como cajitas, es como una caja, adentro tiene una historia, y adentro tiene otra historia, adentro tiene otra historia, y hasta adentro tiene otra historia, y luego se enlazan todas las demás historias. Tienen que llegar a la última carta para saber quién es estimada A y por qué le está escribiendo cartas a este hombre y cómo es que están enlazados a través de esta historia de fantasmas. Es una Espero no haber novela... contado muchos spoilers, pero no, así No, empieza, no, es el inicio, digamos. sí, no hubo spoilers, no hubo spoilers y me consta. Pero me encanta porque lo platicaste de tal forma que por supuesto que intriga, porque de hecho, digo, es que es una novela totalmente tuya, Jaime. Tiempos Canallas. Hay muchas características tuyas que ya las conocemos, que ya no las aprendimos a lo largo de los otros libros que hemos leído tuyos. El primero es que tiene un inicio fuerte, tiene un inicio misterioso. De entrada, una carta de un tal Diego a una señorita A. Y no hay más, como tú bien dijiste ahorita en la introducción, no hay más. Entonces eso es muy característico de Jaime Alfonso Sandoval, atrapar al lector desde la primera línea, prácticamente desde la primera línea. Me gusta esto que dijiste de que no es un libro para niños, porque efectivamente no es literatura infantil. Estamos un libro juvenil, e incluso juvenil adulto, porque estamos ante una novela de terror. Esta sí es literalmente de terror. Y créanme cuando les digo que hay escenas dignas de estas grandes producciones de terror en el cine, literal, pero trasladadas
a un libro al puro estilo de Jaime Alfonso Sandoval. Pero bueno, antes de seguirnos de lleno con el libro, se trata del primer libro que publicas con Océano México. Es tu bienvenida a esta gran editorial mexicana también. Cuéntanos un poquito, Jaime, cómo fue el proceso, cómo es que llegas por fin a publicar con Océano México. Bueno, con Océano teníamos pendientes ahí un libro, no se había concretado por diferentes motivos, alguna participación con ellos. Entonces, finalmente, yo les había prometido hace muchísimo tiempo un libro de intriga, les había hecho un libro de intriga. Entonces me dijeron, bueno, aquí estarán abiertas las puertas, luego llegó la pandemia, etcétera. Ese es un libro que yo llevo mucho tiempo construyendo, entonces tenía muchísimos años, pero todavía no estaba listo el libro. Finalmente recordé que yo les había hecho esta promesa al editor de Océano, entonces yo le mandé a Pablo Martínez, y yo le dije, oye, Pablo, ¿te acuerdas que te dije que te tenía un libro? Creo que ya está leíble, el que te prometí, échale un ojo a ver si te interesa. Entonces yo llevaba ya muchísimo tiempo yo con este libro, yo le dije, bueno, no sé, a lo mejor si me dice todavía no está bien, no le entendí muy bien, etcétera. Dije, yo lo mandé, y me dijo que sí, que estaba, que era un libro que les había gustado. Entonces yo le dije, nada más dame chance para darle una muy buena pulida. Y en todo eso fue el proceso de los primeros años de la pandemia. Entonces ya por fin lo pude entregar a finales del 2021, que fue ya que yo lo entregué para que pudiera salir en el 2022. Entonces, bueno, yo soy muy contento porque además hicieron un muy bonito trabajo editorial, lo que se llaman las guardas, la parte interior del libro, o sea, respetaron todos los detalles. Yo había hecho unos dibujos dentro del libro porque tengo yo explicaciones de cómo funciona la ciencia fantasmática o la ciencia de fulgor, que es una ciencia que yo me inventé. Entonces yo hice unos dibujos como para explicar más o menos como las categorías fantasmales, etcétera, y ellos decidieron usar mis dibujos. Dijo, no, yo decía, bueno, es como la idea, ¿no? Entonces dijo, no, están bien, están muy bien. Entonces editaron el libro con mis dibujos, editaron el libro con elementos que yo había puesto ahí. Entonces creo que quedó un libro muy, muy, muy bonito. Incluso en la portada el edificio es una fusión de dos edificios que realmente existen en la Ciudad de México. Están vagamente inspirados arquitectónicamente en dos edificios que son más o menos de la época. Es uno que se llama el edificio Río de Janeiro, que está en la Roma, y un edificio que está en las afueras de la Colonia Juárez, que se llama el edificio Gaona. Entonces es como una fusión de estos dos edificios. De hecho, la portada lo es. Entonces creo que se hizo un muy buen trabajo. Estoy muy contento. Espero que le vaya bien. Perfecto, muy bien, interesante. Pero a ver, entonces, tenemos como protagonista al edificio Belgur. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para quienes no somos de la Ciudad de México, ¿existe este edificio o es un edificio totalmente ficticio? Y pregunto por lo que nos acabas de comentar también de cómo surge la portada, ¿no? Que es una combinación de dos edificios existentes, pero entonces el Belgur no existe, no es real ese edificio. Está basado, de hecho, se parece muchísimo a un edificio que se llama Edificio Gaona, que incluso es de la misma época, que está en una calle que se llama Bucareli. Entre los barrios antiguos de la Ciudad de México, bueno, está el centro histórico. Y luego, a principios del siglo XX, empezaron a existir otros barrios para descentralizar la ciudad. Entre ellos está la colonia Roma, que en su momento era una colonia que era como de ricos, y luego empezó a venirse a menos. Es una colonia que ha tenido como altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Y uno de esos grandes bajas fue en los terremotos del 85, que quedó muy devastada, realmente devastada. Entonces, pero quedaron ahí y todavía existen edificios de época, de hace 110, 120 años incluso. Existen todavía esos edificios que están por ahí y sobreviven. Entonces, hay un edificio que se llama Edificio Gaona, que está en una avenida que se llama Bucareli, y es un edificio muy curioso porque también tiene unos 100 años de edad más o menos, y este edificio también está encantado, o bien porque todos estos edificios, claro, tienen un fantasma o varios, y lo curioso es que yo hice la investigación tanto del barrio, porque se desarrolla en varias épocas. En la época actual, que es como el marco donde se escriben las cartas, luego nos trasladamos a 1987, donde pasa como año y medio después de los terremotos del 85, en efecto, es como la gran parte cuando era adolescente el protagonista, y de ahí nos conectamos, no les voy a decir cómo, a 1942, en plena guerra mundial, cuando venían muchos expatriados y muchos refugiados españoles a la Ciudad de México, que llevaban a varias ciudades de México y de América Latina.
Entonces, y luego hago otra conexión incluso más al pasado cuando se construye el edificio y del arquitecto. No voy a contar un poco más porque si no me voy a dar. Ya. Entonces son varias Ahí. épocas y yo me puse a investigar sobre las construcciones de esa época, sobre los barrios, sobre las corrientes arquitectónicas, etcétera. Y entre ellos yo encontré un edificio, bueno, como dos edificios muy similares al de Begur. El edificio Río de Janeiro, que es un edificio, está en una plaza que se llama Río de Janeiro, y en los años 50 incluso había una bruja. Ahorita es un edificio que se llama, le dicen la Casa de las Brujas, porque tiene un torreón, y ese torreón tiene una techumbre que parece como el sombrero de una bruja, y unas ventanitas que parecen como la carita de una bruja, y le llaman la gente la Casa de las Brujas. Mi madre lleva 20 años ahí viviendo como a 2 calles de ahí, entonces ese edificio yo siempre lo pasaba cada vez que iba a verla, Y lo veía. entonces es como muy característico de la colonia Roma. Y el Begur, que también, que no es el Begur, pero en la portada aparece mucho, que se llama el Gaona, ese edificio está en Bucareli. Y lo curioso es que yo encontré, haciendo investigación, que hay un blog, o había, creo que ya lo cerraron, pero había un blog interesantísimo de ese edificio, de todos los vecinos que han vivido ahí. Y entonces los vecinos, por ejemplo, alguien decía, es que yo vivía ahí de niño o mi abuelita vivía ahí. Entonces toda la gente cuenta, tú podías ver en este blog cómo era la vida hace 10 años, 20 años, en los 40, en los 50, en los 70, en los 80, Interesante. y lo curioso es que muchos, todos contaban de fantasmas, ¿no? Porque decían, no, claro, y era curioso porque hay varios fantasmas, uno de un torero y otro de una novia. Y la novia siempre se aparece a la gente en sueños. Y lo curioso es que, bueno, eran leyendas, porque a mí no me consta, porque desafortunadamente no vivía ahí. Entonces, esta novia aparecía en sueños, pero era curioso ver que se le aparecía a alguien que había vivido en 1960, en 1990, en el 2010. Aparecía el mismo sueño a la gente nueva que llegaba ahí. Entonces yo dije, bueno, yo voy a construir mi propio edificio inspirado en estos edificios para construir toda mi ciencia fantasmática o ciencia de fulgor. Es muy interesante porque aparte esto que dices que construiste toda esta ciencia fantasmal, espectral, de fulgor y demás, porque efectivamente nos regalas muchas descripciones, de hecho una clasificación por ahí, dependiendo de la magnitud y de las características, y entonces el libro es riquísimo en toda esa explicación como paranormal, ¿no? Y de hecho tienes un personaje por ahí que es súper expertazo en cuestiones paranormales y que por supuesto que se gana el gusto de los lectores. Ahora, hay dos características en tu libro que son muy clásicas de ti. La primera, que cada capítulo o carta, en este caso, deja al lector lo suficientemente intrigado como para querer seguir leyendo, porque entre que abres nuevos misterios y entre que no cierras el actual, entonces el lector está como de, pero ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y eso lo hemos vivido en varios de tus libros. Y bueno, nos lo traes nuevamente a colación. ¿Se te hizo más fácil escribirlo de esa manera esta vez? Porque obviamente como que la temática de terror y de fantasmas da, ¿no? Como para seguir intrigando e intrigando e intrigando. Bueno, fue un desafío porque yo quería contar una historia de fantasmas, una historia de época, una historia sobre una amistad. Eran como varias cosas que yo quería contar y yo tardé mucho porque, y además varias épocas, las épocas que acabo de describir. Y yo dije, pero ¿cómo Sí. enlazo todo eso que quiero contar? Tantas cosas, tengo que organizarlo de tal manera que la gente no se confunde y diga, a ver, ¿me estás contando qué, de qué época o cómo lo hago? Entonces, de pronto ¿Cómo descubrí, llegué aquí, verdad? exactamente, dije, necesito una parte, cada libro se organiza de una manera distinta y es como cómo te va conduciendo la historia. Entonces, yo necesitaba una manera de conducir la historia para que el lector solamente se dejara guiar por mi voz narrativa y fuera así como en el carrito de la feria de terror. A ver, tú nada más siéntate aquí, yo te voy llevando a todas las sorpresas que te esperan. Y eso lo encontré cuando fueron las cartas. En un momento se me ocurrió, o sea, yo probé con varias, con primera persona, tercera persona, que lo narrara Diego, que fueran 3 personas narrando en diferente época. Luego dije, no, es una sola persona, son cartas, pero muy misteriosas, muy extrañas, que no sabemos por qué las escribe esta persona, por qué quiere contar su adolescencia cuando vivió una historia de fantasmas en su adolescencia y por qué se lo cuenta 20, 30 años después a una jovencita. Ajá. Entonces yo ahí encontré como la manera de conectar todo. Dije, va a ser epistolar, porque además nunca vemos la respuesta, porque ya le dice, usted no puede responder, solamente va a escucharme, porque no se preocupe, no me va a responder nunca, es más, ni me escriba,
porque todo es a través de una privada de correos. Entonces dice, no, no se preocupe, entonces nada más vemos un lado de las cartas. Y entonces a partir de ahí fue que se me ocurrió, obviamente yo en cada carta quería poner una historia de terror, porque le dice, estoy prometiendo una historia de terror, entonces te tengo que contar historias de terror. Entonces las primeras cartas tienen en efecto un cuentito de terror. Originalmente yo quería poner en cada carta un cuentito, pero dije, va a quedar la novela de 900 páginas. Sí, y Entonces de por sí. ya las fui quitando y dije, bueno, ya si tiene éxito y gusta el libro, ya haré los cuentos canallas a lo mejor y ya con todas las historias. Pero dejé unas pequeñas. Entonces yo tenía tanto que contar que en efecto como escritor lo que tienes que buscar siempre es como cortar en un momento que te dé una respuesta, pero que se abra una pregunta, para que el lector, la lectora diga, bueno, entonces a ver cómo empieza a hacer ¿Y qué como sigue? elucubraciones que está pasando, Sí, a ver, sí. quiero ver, me voy a echar la siguiente carta. Entonces, bueno, siempre es estar como buscando qué misterio y obviamente ir como administrando los misterios, porque son varios misterios y voy yo descubriendo cada uno en diferentes partes del libro hasta el final, que se dan todas las respuestas. Sí, me encanta, me encanta. La verdad es que sí se percibe así tal cual de esa manera. Y otra de las situaciones que ocurren en tu libro y que para mí también es característico tuyo es que de repente nos das giros en la trama, porque, y no voy a dar muchos detalles, pero empezamos totalmente con una novela de fantasmas y de terror. Pero bueno, tú ya lo mencionaste. Luego hay elementos de época, históricos, hay esta parte como de todo el tema de la amistad, incluso de ahí un romance incipiente, ¿no? Este, pero nos das una revelación por ahí de la carta, ¿qué será? Como la carta 12 más o menos, por ahí, que le da como que un giro, a lo mejor no de 180 grados, pero sí como de 90 grados, ¿no? Porque venimos con toda esta temática de terror y de terror, y de repente llega el cambio, tampoco voy a decir cómo, a la época de 1942. Entonces, tú como lector dices, caray, o sea, entonces no estamos hablando nada más de una novela de terror, sino que hay otros elementos que también tienes como característica en algunas otras novelas, y entonces vuelve al libro mucho más completo. No quisiera decir complejo, porque luego eso suena sinónimo de difícil de leer, pero sí como mucho más rica la novela, pues. Demasiados elementos, como tú dices, pero bien hilados. Claro, es que cuando yo originalmente que yo quería escribir una historia, yo soy fanático del género, yo dije, bueno, ¿cómo le hago? Cada vez que yo me acerco a algún género, por ejemplo, de misterio, género vampírico, género de campamentos de terror, siempre pienso, bueno, ¿cómo le hago para yo refrescar este género? Darle como una visión y una vuelta que no sea la misma novela de detectives de niños, que no sea la misma novela de vampiros que ya hemos leído, o que, ¿cómo yo darle la vuelta? Entonces, cuando me senté para hacer una novela de fantasmas, una novela paranormal, yo dije, tengo que pensar en cómo yo voy a refrescar a mi manera y voy a darle una vuelta a este género que a mí me gusta tanto, para no hacer una novela que sea solamente lo que se llama una novela derivativa, o sea, una cosa que tú ya viste muchas veces y nada más cambiaron de escenario y de personajes, pero en el fondo es la misma historia que ya Lo te la han mismo. contado una y otra vez. Entonces, bueno, yo dije, ¿cómo le puedo hacer? Entonces me puse a pensar en esto. Esta novela se enlace, yo tengo un proyecto narrativo más grande que se llama Las Anticiencias. Es un proyecto narrativo y de fantasía, donde se mezcla la ciencia y la fantasía. Y todo se origina con mi primer libro, que se llama El Club de la Salamandra, donde yo pongo 113 anticiencias, que es explicar de manera científica un hecho fantástico. Como por qué existen los vampiros. Entonces yo desarrollo toda una teoría vampírica alrededor de por qué existen los vampiros. Entonces con esto yo dije, eso es con los fantasmas, lo dije, los fantasmas son energía aparentemente, una energía atrapada, pero ¿de dónde viene esa energía? ¿Cómo se contiene esa energía? ¿Y qué sucede si esa energía empieza a desbordarse o se acumula demasiado en un espacio, en un lugar? Entonces es una novela que voy a hablar sobre también fenómenos energéticos. Entonces, bueno, yo empiezo ahí a derivar, en efecto, empiezo a inventar una ciencia de fulgor, que son las tres categorías, que es el rastro, que es cuando escuchas o ves algo, pero solamente son como rastro. Segundo es cuando ves una visión, que hay una diferencia entre espectro y fantasma. El espectro es una repetición en el tiempo y en el espacio que se repite una y otra vez, como un bucle, nada más que tú ves detenido ahí, que aparece, pero realmente no hay una interacción.
Y la primera categoría, que es la figura fantasmal, que es una entidad con conciencia propia, que está atrapada en ese lugar y que puede interactuar con la gente. Interactuar. Entonces, pero obviamente es muy difícil de conseguir la primera categoría, es mejor, bueno, es más común las otras. Y estos chicos se dan cuenta, hay uno de ellos que se llama Requena, que es el expertazo, él tiene hasta un mapa de todo el edificio, pero no sabe realmente, es la teoría que él tiene, no sabe exactamente qué se va a encontrar. Entonces, justo el cambio, el twist que yo le hago es, bueno, tú tienes una parte de la teoría, pero cuando te estás empezando a investigar, tú no sabes hasta dónde vas a llegar. Sí. Entonces, no vas a ver, no sabes si hay más. El que busca encuentra, en efecto, y no sabes si hay otra categoría, una categoría súper especial que está al final de todo. Es la gran sorpresa. Entonces, obviamente, yo lo que hice fue fusionar varios géneros literarios. Tiene elementos de ciencia ficción, tiene elementos históricos, tiene elementos de terror, porque yo dije, bueno, quiero hacer una novela de fantasmas, pero una novela de fantasmas que tenga elementos que a mí me encanten, que me gusten, y que de pronto no digas, pero yo no había leído algo como por lo menos esta mezcla no la había leído, y entonces por eso yo la puse. Entonces, siempre que yo me acerco a algún género literario, estoy buscando cómo puedo hacerlo yo para darle una pequeña vuelta, un pequeño giro, y hacerlo más interesante y algo que no hayas leído antes. Sí, justo eso, justo eso. A quien esté viendo este video, a ti te digo que no has leído antes nada como Tiempos Canallas. Creo que Jaime acaba de dar en el clavo. No has leído nada como Tiempos Canallas, editado por Océano México. Ahora, ya hemos mencionado, Jaime, es una novela epistolar. Al final de cuentas, estamos frente a cartas. Es tu primer novela, ¿cierto? Epistolar, sí, en efecto, es una novela epistolar. Y las novelas epistolar suelen ser muy cercanas porque automáticamente estás escuchando, es como meterte en la conversación de alguien. Alguien le cuenta. En la correspondencia ajena, ¿no? Entonces es como se te despierta la parte del chisme, ¿no? Cuando lees una novela epistolar, así como, a ver, hay chisme aquí, entonces te asomas y estás leyendo correspondencia ajena. Y entonces por eso a mí me encantan las novelas epistolares. Entonces, yo dije, cuando encontré que era la manera que iba a conectar yo todas las historias y esta voz a través de 25 cartas, y esa es mi primera, en efecto, novela epistolar. Sí, y la disfruté bastante, como tienes una idea. Digo, yo le tenía muchas ganas, la verdad es que Océano México me hizo el favor de enviarme el libro. No lo pude empezar de inmediato, pero justo cuando llegó el momento dije, por fin, y vaya que lo gocé y lo disfruté. Ahora, estamos ante una novela de más de 500 páginas. Nuevamente regresas a un libro extenso. Ya dijiste que te tomó mucho tiempo el proyecto, ¿no? Porque aparte estás acostumbrado, y nos lo regalas en los libros, a hacer mucha investigación, ¿no? Y ya nos platicaste ahorita sobre los edificios y el blog y demás. Pero en sí, si le pusieras una cantidad de tiempo, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir Tiempos Canallas? Yo creo que es el libro que más me ha costado el tiempo de hacerlo, de todos los que he hecho, de todos, incluyendo las sagas, todo. Claro, no continuamente día con día, pero sí, desde que se me ocurre el proyecto y yo empiezo a hacerlo, hasta que yo lo termino ya mando el archivo final ya corregido, fueron 10 años de mi 10 años. Entonces, fue un proyecto que yo empecé en el 2011 y hasta el 2021 fue que ya mandé. Porque claro, yo me ponía a investigar y cuando tomas algo histórico, a veces investigas de más, porque yo me ponía a investigar la Guerra Civil Española para que realmente aparezca en un diálogo, porque realmente al final te das cuenta, bueno, me leí casi 14 libros de la Guerra Civil Española, porque hay un personaje que tiene que ver con la Guerra Civil, y al final nada más usé todo lo que yo estudié para un diálogo, y dije, bueno, no importa, pero ya aprendí yo. Entonces yo me puse así a investigar y cómo era la colonia en esa época y cómo era 1900, cómo era el radio que se escuchaba, que olía la ciudad, porque tengo que reconstruir como está ese edificio, va cruzando varias épocas. Hay varios puntos donde, entonces, reconstruir los 80 fue muy fácil para mí porque yo era adolescente en esa época. Entonces, justo cuando llega el personaje, Diego, que se llama, a ese barrio, fue la época que yo llegué a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria. Entonces dije, bueno, aquí nada más es memoria. Pero aún así hice una investigación para no decir una cosa que no era, que a lo mejor era de los 90, etcétera. Entonces, bueno, y a veces, bueno, de pronto me saturaba de información y yo así dije, no, luego intento, ya escribí otro libro, continuaba con Mundo Umbrío, continuaba con Ciudad Miedo, Campamento Miedo, y luego regresaba.
Y luego me di cuenta que era muy complejo, pedí una beca, dije, para este libro necesito una beca porque necesito investigar mucho, me la dieron la beca, entonces dije, bueno, ahora sí la tengo que, ahora sí me tengo que sentar a escribirlo, y escribí una primera versión gracias a una beca. Entonces, luego ya seguí escribiendo hasta que ya terminó. Entonces, fueron 10 años, fue un proceso de 10 años para que el libro conectara, porque además, normalmente se me ocurren, por ejemplo, muchos finales. Y hay un elemento que tiene que ver ahí que no voy a hablar. Es que no puedo dar detalles, eso sería increíble si ya fuera un club de lectura, que tiene que ver con paradojas, etcétera. No voy a decir nada más, pero todo esto te da muchas variantes para el libro. O sea, tú puedes tomar esto y te da muchas variantes, muchas salidas. Puedes irte para un lado, para... Entonces, yo todas esas variantes, yo las probé. Yo probé una variante, probé otra. Probé todas las paradojas, probé reglas, probé todo eso. Y al final me quedé con la que me gustó más y que sentí que era la que funcionó. Pero claro, tuve que probar las anteriores para ver cuál era la mejor para mí. Entonces, escribí mucho y deseché mucho y me quedé con lo mejor. Entonces son 500 páginas, seguramente. Yo creo que el manuscrito original ha de haber tenido más de 1000 páginas, que fui eliminando, quitando cuentos, quitando todo esto. Y normalmente lo que hago con todos mis libros, obviamente como tenía un nivel más como de niveles y subniveles dentro del libro, era mucho más difícil, pero al final yo digo que es como un reto que tu libro sea complejo, pero lo leas de una manera sencilla, ¿no? Sí, Que tú te lleves así como bien y ya al final digas, bueno, pero sí tiene muchas como niveles, pero el trayecto de la lectura es sencillo. Entonces es un reto que algo complejo pueda contarse de manera sencilla. sí, que se pueda leer de manera sencilla. Y bueno, quiero decirte algo ahorita que mencionaste tus anticiencias y el Club de la Salamandra, justamente porque mi hijo Cristian está empezando segundo grado de secundaria y hay un plan lector en el colegio en el que están y justo la lectura para su grupo, lectura de español, es el Club de la Salamandra. Entonces Muy van, bien, mira. van a estar Además, leyendo. me encanta, me da muchísimo gusto porque es mi primer libro. Ya, este año cumple 25 años que lo escribí y que un Sí, libro se siga leyendo y siga llegando a manos de los lectores y que año con año se vaya imprimiendo y que haya lectores que se vayan acercando, que no, porque hay libros que envejecen y ya desaparecen, porque el ciclo de cada libro es distinto. claro. Me da tantísimo gusto siempre escuchar eso. Pues qué bueno, espero que les guste muchísimo. Sí, no, yo creo que lo van a disfrutar, yo creo que lo van a gozar, sin lugar a dudas. Es un libro que yo ya leí, de hecho yo ya lo tenía, pero lo tengo firmado por ti, entonces yo ese no se lo iba a prestar obviamente, entonces lo volvimos a comprar y nos tocó la edición con el submarino, Ajá, claro, amarillo con negro. sí, hay una edición que además te puedes enlazar a internet y tiene como preguntas y como actividades, como la edición escolar que está más completa justo para la parte escolar. Sí, entonces, pues bueno, ahí está, él tiene ya su copia, yo tengo la mía firmada y bueno, Ya se la es, firmaré después. sí, ya habrá oportunidad. Y bueno, tiempos canallas. La verdad es que son 500 páginas que no se sienten, precisamente por lo que ya mencionaba Jaime Alfonso Sandoval, que dentro de lo complejo de la novela, porque estamos hablando de incluso varios subgéneros o géneros literarios dentro de él y varias tramas y subtramas y unos personajes y espectros y fantasmas y demás. Entonces, estamos ante 500 páginas llenas de terror, ciencia ficción, romance, amistad y demás, pero que se leen de inmediato, sobre todo porque no puedes dejar de leerlo. Entonces, otra vez, tú que me estás viendo, tú que nos estás viendo, busca Tiempos Canallas, editado por Océano México. Es una lectura diferente, es una lectura original. Si eres fan del género del terror, esta es una lectura infaltable. Es un libro infaltable en tu biblioteca familiar, en tu biblioteca personal. Yo quiero agradecerte una vez más, Jaime, por este tiempo. La verdad es que siempre me la paso genial. La verdad es que sí es un llamado para Océano México porque sí nos gustaría ver cuentos canallas en un futuro muy próximo. Entonces todo ese material extra que por ahí no alcanzó a entrar en el libro, la verdad es que estaría de lujo poderlo leer en un futuro cercano. Bueno, Jaime, muchísimas gracias de verdad por estos minutitos que estuvimos juntos una vez más y pues ya nos veremos en otra ocasión de seguro. Claro que sí, un gusto Luis, siempre un gustazo platicar contigo, un gusto para todos tus seguidores, lectores, siempre mi gusto y mi admiración
Y mi respeto por todos los canales y que se dedican justo a promocionar la lectura. Ustedes son puentes para nosotros los escritores, son puentes que comunican justo eso, que es la novedad del libro y demás. Entonces, muchísimas gracias, que este puente sea para que lo crucen posibles lectores y lectoras. Espero que los que se atrevan a este edificio se van a asustar un poquito, pero se la van a pasar bien. Igual pueden llorar un poco, se van a asustar, tiene de todo. Entonces, recuerden que después de los tiempos canallas llegan los mejores tiempos, que son los tiempos de vida. Todos cruzamos por tiempos canallas, pero no son permanentes. Es una parte más de la existencia. Entonces, disfruten mucho este libro, se la pasen muy bien. Muchísimas gracias por este espacio. Perfecto. Bueno, Jaime, gracias, y muchas gracias a Oceano México por haber hecho posible esta charla, este acercamiento con Jaime, por haber enviado el libro, y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.